esta obra se presentó, yo ya había desistido por edad, a pesar de que lo sostengo como una especie de posicionamiento, tengo ciertos remordimientos de no querer aprender, de no haber ido a un profesor de canto, así, cosas que me desanima para pensar proyectos, ¿no? Porque digo, esto ya fue, ¿qué estoy haciendo yo? Porque ya no canto más, se me estrangula la voz, pero se me estrangulaba en mi casa porque no iba el guitarrista que es muy entusiasta y quiere hacer, dale Paco, tenemos que hacer, aprovechemos estos últimos años de nuestra vida, ¿no? Yo decía no, y se me estrangulaba la voz, no podía cantar, hasta que un día, mira, lo veía tan entusiasmado a él, al final de la pandemia, digamos, cuando terminó el 21, que fue el último año fuerte de pandemia, que le digo, bueno, mira, en lugar de ensayar aquí en mi casa, vamos a ir al teatro, que lo tengo ahí a 20 metros, al teatro. Entonces, y vos sabés que ahí empecé a cantar y con la acústica del teatro se me abrió la garganta y me agarró un entusiasmo y empecé a cantar lo que me escuchaba, que podía y que la voz salía, el caudal y todo lo demás. Así que sobrevino el entusiasmo y, bueno, impulsado, estimulado por él. No soy un robot, ha venido a conjugar por así decir, en mi madurez, no sé si decir artística, seguro en mi madurez biológica, el teatro y la música. Yo en el espectáculo hablo de las canciones que han sido descartadas, que ya no se escuchan casi en los medios, que la gente las ha olvidado, ¿no es cierto?, que están desatendidas. Yo siempre he sido muy sensible a todas las cosas que son descartadas, y yo las he tomado, desde los materiales teatrales que ya no son visitados, o los materiales teatrales que no son específicamente para teatro, o los actores que no los querrían en otro lado. El espectáculo sigue una línea dramática en base a los cambios de humor y de temáticas que contienen las canciones. Al decir dramático, estoy queriendo decir de que las cosas que podrían ser simples, livianas, rutinarias, tienen su relieve y se convierten en dramáticas por un toque, no necesariamente porque hay conflicto, sino porque hay relevancia, hay algo que asoma, que se destaca dentro del acontecimiento que ha sucedido. Yo para esto uso algunos relatos que son muy verdaderos y hay otros textos que yo utilizo que pertenecen a diferentes fuentes. Por ejemplo, a un libro que se llama Gargantúa y Pantagruel, a Walt Whitman. He utilizado así cruzados, aprovechándome de lo que hoy se llama intertextualidad, ¿no? El cruce
Por suerte me ha tocado estar en esta época en la que se disculpa el plagio, el cruce, la mezcla, la fusión, ¿no? Y yo soy producto de esa actitud existencial. Y mi teatro también. La Cochera, que cumple 38 años, fue un caldo de es un caldo de cultivo, pero en aquella época fundamentalmente cuando comienza, donde se practicaba la diversidad y la inclusión antes de que estas dos palabras fueran mencionadas con el sentido que hoy se las conoce. O sea que yo acepté a todo el que viniera, o sea que no me pongo a preguntar qué tipo de actor o de actriz me interesa. Acepto y sé que luego en el devenir y en el intercambio se va produciendo un vínculo que es el que me interesa para hacer teatro. En La Cochera en este momento tengo relación con un centenar de actores y actrices, todos ellos muy creativos, pero silvestremente creativos, sino salvajemente creativos, fuera y alejados, digamos, de las estrategias que se suelen usar para el teatro profesional, el teatro comercial, para un teatro muy particular. No podría haber hecho este espectáculo antes, como dije al principio, es producto de una madurez, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo, incluso de relación con el músico que se llama Rubén Sirigliano, también cordobés, con el que he trabajado mucho, y con una actriz de La Cochera que hace la percusión, con el iluminador que se llama Paul Chiaretta, que es el operador técnico y encargado de la parte técnica del Teatro La Cochera, con Andrea Asís, que nos fotografía, que nos asiste, una especie de manager se está convirtiendo actualmente del equipo y del espectáculo. Yo empecé a comienzos de los 70. Yo actualmente tengo 70 años, o sea que hace muchos años que hago teatro, y cuando empecé a hacer teatro en la universidad en el año del Cordobazo, o sea en 1969, a los 4 años de ahí, en el 72, 73, empecé a trabajar en espectáculos. Mi primera experiencia como director, digamos, fue con un grupo que pertenecía a Vanguardia Comunista, ¿no? Un grupo que pertenecía a la parte cultural del partido, que hacía teatro, que muy entusiasta, pero que no tenían director. Ellos me conocían porque, bueno, frecuentábamos la misma escuela secundaria con algunos, sabían que yo estaba en la escuela de artes, en la facultad, de manera tal que cuando yo egresé me pidieron que entrara a coordinar el grupo, hasta que, bueno, vino una época en que el grupo ya se separa, y además, bueno, viene el 76 y hay un desbande de gente que desaparece, otra que se va del país y todo demás, y yo me voy a México. Luego, cuando volví, fue la época de obras maestras, la obra de Lander, ¿no es cierto? Entonces La Cochera fue incluso anterior a lo que fue Lander en Buenos Aires. Y bueno, después pasamos por los años 90, los años del sinsentido, del nihilismo o del cinismo,
no sé, y bueno, también estuve ahí, me enteré de que a través de, de gente que fue de Buenos Aires, ¿no es cierto?, a los festivales latinoamericanos que se hacían en Córdoba, estudiaban las obras de la Cochera, decían que yo era un posmoderno, recién me enteraba yo de lo que era el posmodernismo, o sea que pasé por todo eso, luego también tuve una época de desbande, de incertidumbre, hasta que empezaron a acercarse jóvenes, otras camadas, y eso creo que renovó mi ímpetu.